Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos compartiendo un devocional como cada día de la semana. Qué bueno es tener un mensaje con la cual la iglesia comience cada día. Quizás un mensaje que no sea muy necesario para ese día, porque de eso se trata la palabra de Dios. Tiene un mensaje especial para nosotros, diferente según sea la necesidad de cada uno. Qué importante es que podamos disciplinarnos a escucharlos. Hoy quiero llevarlos a considerar otro elemento de la armadura de Dios que nos ha sido provista y que tiene un propósito especial, es cuidar nuestras cabezas de los ataques del enemigo, y es el yelmo de la salvación. Efesios es el pasaje central, el capítulo 6, el verso 17, el apóstol Pablo dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación y en el próximo vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. El yelmo es un casco que protege la cabeza. En ese entonces los cascos se hacían de cuero, hierro o bronce y lo usaban todos los ejércitos, sean egipcios, filisteos, asirios, babilonios o persas, todos ellos, y romanos obviamente, todos ellos tenían un casco para los soldados. El objetivo del enemigo es la cabeza del contrincante. Si el enemigo llega a lastimar nuestra cabeza, entonces casi seguro tendrá la victoria. ¿Dónde se libran las batallas con el enemigo? ¿Se libran en el cuerpo? No, se libran en la mente. Nuestra mente suele ser el campo de batalla donde se libran las peores batallas. Quien controla la mente, controla todo el cuerpo. Mantener la cabeza a salvo es algo indispensable. Los corredores usan cascos, los constructores usan cascos, los deportistas de contacto usan cascos, los soldados usan cascos. Un boxeador intenta durante toda la pelea asestar un buen golpe en la cabeza de su contrincante. Quizás durante todo el encuentro lance muchos golpes al cuerpo que sumen poco a poco un desgaste. Pero su mayor atención es enfocar en la cabeza del otro, a la par de proteger la suya propia de un golpe directo de su oponente. ¿Por qué es tan especial la cabeza? Porque la cabeza gobierna todo. La mente gobierna el cuerpo, la dirección del organismo, la defensa, la huida, los movimientos, todo es ordenado por la cabeza. Si su cabeza recibe un golpe directo, quizás se lo logre dominar completamente y derribar. Perder la cabeza es algo definitivo. Se puede sobrevivir a la pérdida de un brazo o de una pierna, pero no se puede vivir sin cabeza. Y si un creyente pierde el control sobre sus pensamientos, entonces habrá perdido la pelea. Pablo identifica el yelmo con la salvación y lo hace en dos oportunidades. Una es esta en el capítulo 6 de Efesios que leímos, y otro pasaje se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 8, donde dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías, diría en el capítulo 59, verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Yelmo de salvación, dice Isaías, y Pablo dice la esperanza de salvación. Este casco no trata sobre el ser salvo, porque si somos soldados de Cristo y si estamos en guerra, esta guerra espiritual, es porque ya somos salvos. No se trata de eso. La salvación es una palabra muy grande y es la obra completa de Dios que nos sacó del reino de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Una vez hecha, esta obra no puede ser deshecha. Dios no puede volverse atrás. Es una obra perfecta. Tiene efectos en el pasado, porque todos nuestros pecados fueron perdonados y fuimos hechos hijos de Dios. Tiene efectos en el presente, porque somos salvos del poder del pecado y el Espíritu nos da poder para no pecar. Y será perfeccionada en el futuro, cuando hayamos sido glorificados y presentados ante su presencia para estar con Él para siempre. Por lo tanto, fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. La primera etapa, la pasada, habla de la justificación.
La etapa presente habla de la santificación y la etapa futura habla de la glorificación. ¿De qué nos protege este yelmo? En primer lugar, vemos que este yelmo nos protege contra la ansiedad, el miedo, la angustia. El sábado escuchábamos en el devocional sobre la importancia de cambiar nuestros pensamientos, basados en Romanos capítulo 12, verso 1. Y decía nuestro hermano, los malos pensamientos nos traen consecuencias. Nuestras acciones no son espontáneas. Hacemos lo que pensamos, decimos lo que pensamos. Y recordaba que el texto que dice del corazón salen las cosas que mostramos. Por lo tanto, nos decía nuestro joven hermano que tenemos que identificar los pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos cautivos a Cristo. Y ocupar nuestra mente con la palabra de Dios, y citaba Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que les invito a que luego lo lean. Le dice, en esto tenemos que pensar. Los dardos de fuego del enemigo pueden pasar la barrera del escudo de la fe, pero deberían encontrarse con el yelmo de la salvación antes de impactar de lleno en la cabeza. Las dudas aparecen cuando nuestra fe flaquea. Satanás es un especialista en sembrar dudas en la mente de los creyentes. ¿Seré salvo? ¿Cómo puedo tener estos pensamientos lujuriosos e impropios si dice la Biblia que debo tener la mente de Cristo? ¿Por qué me está pasando esto si soy un hijo de Dios? ¿Cómo pude caer en este pecado otra vez? ¿Por qué no me curo de esta enfermedad? ¿Por qué Dios no me oye con este pedido si es tan importante para mí? ¿Por qué paso por necesidades si Dios prometió cuidarme? Y hay algunas personas a las que se le dicen que nunca sabrán si son salvos hasta que se enfrenten al Señor. ¿Se pueden imaginar vivir así? Toda la vida pensando, ¿iré a llegar o no iré a llegar? ¿Alcanzará lo que hago o no alcanzará? Hoy me estoy acercando, ¿voy a llegar? Qué terrible que debe ser vivir así. Las dudas, pero también el desánimo. El casco nos tiene que servir para el momento de desánimo. Es inútil, dicen muchos creyentes, por más que me esfuerzo, yo no puedo con ese pecado. Otros dicen, tanto he trabajado para nada. Otros dicen, he sido un buen ejemplo para mis hijos y ellos se han descarriado. Nadie reconoce lo que yo hago. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Todos estos años sirviendo y acabas de perder el trabajo. ¿Por qué Dios te paga así? Después hay otras personas que creen que si usted peca, si yo peco, perdemos la salvación. Satanás quiere que nosotros tengamos temor de que no tenemos salvación. Él quiere que dudemos de la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que dudemos de la promesa de Dios. Él quiere que creamos que Dios no guarda su palabra. Él quiere que creamos que la salvación no es para siempre, que Dios no puede sostenernos. Él quiere que neguemos el poder de Dios, que neguemos el recurso de Dios, que neguemos que Dios puede sostenernos, que neguemos que Dios dice la verdad. Y todas estas cosas son negaciones simples de esto. Cuando estamos en el centro de una batalla, recibiendo ataques que parecen interminables, intercambiando golpe tras golpe, nuestra cabeza necesita estar protegida. También protegerse de las falsas doctrinas. Nuestra mente requiere una protección especial contra las mentiras y falsas doctrinas que son verdaderas armas de maldad. Y el enemigo tiene un arsenal de instrumentos de error y de mentira para envenenar nuestras mentes con la falsedad y hacer que nuestras acciones sean defectuosas, erradas, y lleven nuestras almas y la de otros al desastre espiritual. También necesitamos ponernos el casco protector contra los valores mundanos equivocados. Estamos bombardeados más que nunca con la mentira, filosofías, pensamientos y valores contrarios a la enseñanza bíblica, pero que, de tan repetidas y defendidas por muchos, ya no parecen estar tan mal. ¿Qué decir de la igualdad de género? ¿Qué decir de las noticias que vemos todos los días que fomentan la homosexualidad y la enarbolan como íconos de libertad y progresismo? El relativismo que nos enseña a cada momento, nos dice a cada momento que no existe la verdad absoluta. Y escuchamos voces que se levantan como una marea en contra del Evangelio, mientras el mundo
avanza a pasos gigantescos. El aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género, la enseñanza sexual inclusiva, dentro de poco la eutanasia, la manipulación genética y tantas cosas que están a nuestro alrededor de ideologías y de avances teóricamente que lo único que hacen es contrarrestar nuestra fe. Cambios, cambios y cambios. ¿Cómo hacemos para que nuestras mentes puedan adoptar una postura correcta ante este bombardeo de ideología y de falsedad? ¿Cómo evitar que entren en nuestras mentes todos estos pensamientos basados en la falsedad y el error? Estos sentimientos de inferioridad que a veces tenemos, o esos pensamientos obsesivos. Poniéndonos el casco de la salvación, teniendo la esperanza de salvación como yelmo. Entonces la esperanza es una parte muy importante de la experiencia cristiana. Decíamos que nuestras almas han sido salvas, pero también están siendo salvas, y algún día nuestros cuerpos junto con esas almas serán salvadas de tal manera que habrá santidad absoluta. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:24, somos salvos en esperanza. Ahora Pablo no está hablando del elemento pasado de la salvación, ni del presente, está hablando de la plenitud de la salvación, de la totalidad de ella. Eso que estamos esperando en esperanza, nos estamos aferrando a la esperanza de que algún día la batalla terminará. Y algún día no tendremos que luchar más con el pecado y con la carne y con el diablo y con el mundo y con los demonios. Algún día conoceremos la esperanza de una justicia total. El apóstol escribiendo a los filipenses dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto de ocuparnos de nuestra salvación? ¿Le podemos agregar algo a nuestra salvación? ¿Podemos perderla si no nos esforzamos? Si es así, ¿cuánto tendremos que ocuparnos para ser salvos? ¿Cuánto será suficiente? Obviamente no se trata de obrar para ser salvos, sino de trabajar en aquello que depende de nosotros en el proceso de santificación diaria, de lucha contra el pecado y de apropiarnos de los beneficios prácticos de la salvación, de todo el bien que nos pertenece por ser hijos de Dios, de las bendiciones que son nuestras, pero que requieren ser apropiadas para que las mismas resguarden nuestros pensamientos y acciones. Se trata de asumir cada día, de ser consciente cada día, en todo momento, que somos salvos y que nuestra salvación no depende de nosotros sino de Dios. Es la certeza de la salvación, de que pase lo que pase, estamos seguros para toda la eternidad. ¿Qué es lo que puede traer paz a nuestra mente, sino entender y apropiarnos cada día de nuestra salvación? Cada saeta, cada golpe de espada del enemigo debería encontrar un aspecto de nuestra salvación que lo contrarreste y lo inutilice. Cada pensamiento negativo debería encontrar una promesa. Ponernos el yelmo implica vivir a la expectativa, pensar en el regreso de Cristo y meditar en la gloria que se nos manifestará. Eso hará que nuestro corazón arda y eso producirá en nuestra vida un andar piadoso y santo. Usar el casco nos permitirá estar con nuestra mente enfocada en nuestro enemigo, atento a sus estrategias y a sus ataques. Querido hermano y querida hermana, que este nuevo día no te sorprenda ningún pensamiento que te quite la paz, ninguna duda que quite tu gozo, ninguna mala noticia que aleje tu mirada del cielo. Usa el casco, piensa en la herencia que has recibido y que tienes en los cielos. Piensa que esto pronto termina. Recuerda que eres un hijo perdonado. Recuerda que puedes resistir contra el pecado. Piensa en que pronto estaremos para siempre en el hogar celestial. Piensa en tu herencia eterna. Piensa en la recompensa. Fortalécete en tu posición gloriosa y sigue luchando hasta el final. No vamos a luchar para siempre y pronto lo veremos. El casco de la salvación me protege de desmayar, de cansarme, de renunciar, de desanimarme. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza, y mi esperanza es que hay luz al final de ese túnel, y algún día voy a llegar a la luz gloriosa de la presencia de Jesucristo. Renueva tus pensamientos en este día y quita todo aquello que te intranquiliza y te atemoriza. Piensa en tu salvación. Que Dios te bendiga.